Quiero darle la bienvenida en esta noche al doctor Marlon Reina, Cartagena. Bienvenidos todos. El doctor Marlon Reina es un gran amigo. Eh, Adelante, doctor, sea muy bienvenido a este encuentro. Nosotros hemos dedicado mucho tiempo preparando Guatemala. ¡Wow! Bienvenida, bienvenida. Qué bueno la virtualidad, ¿verdad? Hemos dedicado mucho tiempo preparando este encuentro, buscando información que sea de alta calidad para ustedes. Eh, Quise invitar al doctor Marlon Reina porque es un doctor experto en esta área, ya que le compete, ¿verdad? Porque es parte de su especialidad, pero también de su desarrollo clínico a nivel profesional. El doctor Marlon Reina es un gran amigo mío que estuvimos juntos en un encuentro en Colombia y bueno, creo que fue la persona indicada para que pueda compartir con nosotros todos sus conocimientos y su gran experiencia. Así que, doctor, muchas gracias por aceptar mi invitación y muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá son las 6 de la tarde todavía, no es de noche, pero ¿qué más, amigo? ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias a usted, doctor. Tenemos de Guatemala, Colombia, de México, República Dominicana, Medellín. Bueno, ya tenemos 63 personas en la sala. ¿Qué le parece, doctor? Súper, súper, muy variada la asistencia geográfica de la charla. Así mismo es. De verdad que creo que es un tema de mucho interés hoy en día, este tema que hemos propuesto, de acuerdo a lo que hemos venido viendo, de acuerdo a lo que hemos venido conversando con los demás colegas, la impresión que hemos tenido cuando hacemos presentaciones de este tipo de casos, la importancia que tiene para el odontólogo conocer sobre esto, sobre esta patología que en cualquier momento nos podemos encontrar con ella. Así que el doctor, como les decía, tuve el placer de conocer al doctor Marlon porque estuve en Colombia en un encuentro de patólogos y tuve la osadía en ese encuentro de patólogos, yo como radióloga, de presentar un caso de tumor pardo mandibular como consecuencia de un hiperparatiroidismo primario. Allí pudimos conversar, siempre cuando me encanta ir a los congresos, me encanta ir a los congresos porque allí, en primer lugar, adquiero muchos conocimientos, ¿verdad? Vamos a eso, pero también comparto con grandes profesionales y conozco profesionales del área que nos pueden, en algún momento nos podemos encontrar fuera de ahí en otros escenarios, como es el caso como en nuestro caso en el día de hoy. Iniciamos una linda amistad y ya tenemos 2 años en contacto donde nos pasamos casos. No, yo le pido opinión de la parte clínica, él me pide opinión de la parte radiológica y qué bueno que podemos entre colegas poder interconsultar entre nosotros para, verdad, adquirir más conocimientos, pero sobre todo enriquecer esa parte de diagnóstico que es tan importante para el odontólogo y para los pacientes. Así que en todo este tiempo, doctor, de verdad que admiro su profesionalidad y estoy muy agradecida por la amistad que me ha brindado. Espero tenerlo muy pronto aquí en República Dominicana y que llevarlo a conocer Punta Cana. Doctora, igualmente, eso fue hace 2 años un congreso en Bogotá. Mucho frío hacía en esa época en Sí, Bogotá, lluvia, frío en noviembre en Bogotá y creo que eso fue hace 2 años, sí, tienes razón. Hiciste una sí, presentación muy buena, muy chévere, que fue, después de tu presentación fue que yo te busqué y conversamos y conocí a tu familia también, entonces muy agradecido por estar
todo este tiempo en contacto contigo y nada, ojalá se dé pronto una interacción que tú vengas nuevamente por acá y si Dios lo permite, yo por allá también. Así, yo sé que sí, yo sé que puede darse y, y nada, de verdad que exhorto a todos los que están aquí en la sala, eso mismo, poder ir a los diferentes congresos, conocer nuevos colegas, hacer esas interconsultas tan importantes eh, eh, que quizás en algún momento no tengo la experiencia, pero sí tengo el colega que tiene la experiencia y bueno, poder compartir entre nosotros tiene que ser, es muy enriquecedor y nosotros tenemos que tomar eso y realmente hacerlo. Bueno, ya tenemos 84 personas, 85 personas en la sala, señores, sean muy bienvenidos los que entraron después que les di la bienvenida. Pueden seguir colocándonos allí de dónde se están conectando, de qué país representan, para saber la representación de cada país que tenemos en este encuentro. Para los que no me conocen, no saben quién soy yo, yo soy Chanelis Cáceres, soy doctora en odontología con una especialidad en radiología bucal y maxilofacial. A lo largo de mi desarrollo profesional he incursionado en muchos cursos que me han sumado mucho conocimiento y experiencia en el ámbito de la radiología para poder aportar en el diagnóstico a la clase odontológica. He trabajado en los cursos de patologías de los huesos maxilares, en la radiología basada en la endodoncia, en la implantología, en la histología como base para poder realizar los diagnósticos. También me he formado en gestión de centros radiológicos. Actualmente soy docente universitaria de las cátedras de radiología oral en la Universidad Pedro Enrique Sureña y allí estamos en la parte de la teoría y también en la parte clínica, trabajando con esa nueva generación que viene y tiene que en este momento y en este momento de la historia que estamos en la odontología, tienen que salir diferente a como tuve mi formación, ¿verdad? Y como los años evolucionan, pues ellos también, y el conocimiento va evolucionando. Soy maestrante de docencia universitaria actualmente por la Universidad Adventista Dominicana y soy CEO de Botsel Dominicana, que es el primer centro de diagnóstico radiológico bucal y maxilofacial en nuestro país, en República Dominicana. Primer centro de diagnóstico radiológico, brindando soportes a más de 40 centros a nivel nacional y el odontólogo como tal. Botsel Dominicana. Para que nos puedan Somos un centro de diagnóstico bucal y maxilofacial, pioneros en República Dominicana con más de 8 años de experiencia. Nuestro objetivo es servir como soporte inmediato de los centros radiológicos, cubriendo sus necesidades en diagnóstico, capacitación, organización, gestión, requerimientos gubernamentales y legislativos, con la misión de brindar un servicio de excelencia en el diagnóstico radiológico bucal y maxilofacial, cumpliendo con los estándares del campo odontológico y apoyando a nuestros clientes en la formación técnico-profesional para juntos obtener resultados de calidad, precisión y eficiencia. Con la visión de ser un referente para República Dominicana y Latinoamérica, por la calidad del diagnóstico mediante la excelencia, honestidad, innovación, compromiso, responsabilidad y servicio. Contamos con 41 centros afiliados en todo el territorio nacional dominicano. En los últimos 2 años hemos diagnosticado alrededor de 14,000 pacientes y aportado conocimiento de valor en el mercado dominicano mediante cursos, charlas, conferencia y la docencia. Botsel Dominicana, un nuevo modelo de gestión en imagenología a distancia.
El micrófono lo tienes apagado, qué pena. Muchas gracias, doctora. Les comentaba que este videíto fue realizado en el 2021 porque ya actualmente nosotros hemos diagnosticado mucho más de 25,000 casuísticas, las que nos han dado la experiencia en los diferentes casos y diagnósticos para poder orientar y poder traer una información valiosa para todos los que están aquí con nosotros, que ya somos 107 personas conectadas. Así que somos Botsel Dominicana y estamos aquí en República Dominicana, donde servimos de acopio desde aquí a los centros radiológicos a nivel nacional. Soy apasionada de la radiología porque he encontrado en la radiología la forma de trabajar en mi profesión, pero sobre todo en mi especialidad, y poder aportar a la clase odontológica trabajando 100% digital. Me dedico 100% a la odontología digital a través del diagnóstico en la radiología bucal. Le doy paso al doctor Marlon Reina para que pueda presentarse y la audiencia pueda conocerlo. Muchas gracias, Doc. Bueno, mi nombre es Marlon Reina, soy de aquí, de Colombia, Costa Caribe, Sincelejo City. Yo soy odontólogo desde el 2008, especialista en patología oral y medios diagnósticos en la Universidad del Bosque desde el 2012, creo. Ya se me pierde la cuenta. Y actualmente hice una maestría en ciencias odontológicas. Tengo 10 años de experiencia como docente universitario y al igual que la doc, yo les digo que la patología es un complemento ideal para todas las profesiones y especializaciones que hay en odontología y en medicina, porque en muchos casos hay médicos o hay otros especialistas de la medicina que recurren a nosotros para los diagnósticos que hay en cavidad oral. Entonces, la importancia del estudio histopatológico es totalmente necesaria para poder hacer un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento para cualquier tipo de patología que presenten nuestros pacientes. Asimismo, las ayudas de imágenes diagnósticas son súper necesarias, como la radiografía, las tomografías, las resonancias magnéticas y la ecografía, que mucha gente cree que no se hace, pero se utilizan en cavidad oral, son necesarias para nosotros hacer un gran trabajo a nivel de diagnóstico. Y no, siempre he estado aquí a la orden, trabajé mucho tiempo en Barranquilla, ahora estoy en la ciudad de Medellín, y dándole a lo que más me gusta, que es la docencia por una parte, y lo otro son los casos, la clínica, que es lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Excelente. Entonces, hemos traído realmente este tema, ya lo hemos expresado, por la gran importancia que tiene en nuestro tiempo. Este tema, el cáncer oral se define como cualquier neoplasia maligna a nivel de la cavidad oral y de los labios, y en los estudios que hemos estado consultando para traer la información a ustedes, nos habla de que es la sexta neoplasia maligna más común en todo el mundo, representando el 11% de los cánceres y el cáncer oral. También nos decía que aunque anteriormente y todavía se cree que es una patología que se encuentra a nivel de personas de 40 años, cada vez la vemos en aumento en personas de menor edad. Por lo tanto, esto tiene que llamarnos bastante la atención. Y también un dato sumamente importante que me llamó mucho la atención es que en el 2018 en el mundo se reportaron 354,864 nuevos casos, de los cuales 177,384 murieron. O sea, esto representa una mortalidad de alrededor del 50%. Y también hablaba ese artículo científico que la mayoría de estos casos, el 60% de las neoplasias malignas a nivel de la cavidad oral, eran detectadas en estadios tardíos.
y lo que hacía, lo que le da peso a la información de que el 50% de las personas detectadas mueren porque una de las grandes causas es por el descubrimiento o el diagnóstico ya tardío, donde ha avanzado tanto la patología que representa una condición de muerte para el paciente. La mitad de las personas detectadas mueren, pero principalmente porque son detectados no en estadio temprano. Por eso es importante que quisimos traer este tema, porque nosotros como proveedores de la salud debemos de conocer esos casos, esas características clínicas, radiográficas, antecedentes clínicos y demás, que nosotros como estamos trabajando con los pacientes deben de llamarnos nuestra atención y deben de darnos una alerta, porque podemos salvar la vida de los pacientes, de nuestros pacientes, los pacientes que han confiado en nosotros. Y es importante que tengamos toda esta información bien clara para que podamos hacer detecciones a tiempo y podamos contribuir a disminuir ese porcentaje de mortalidad que hay en los pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, desafortunadamente los pacientes que llegan a nosotros, por lo menos a mí, la consulta clínica ya es tarde, ¿cierto? Ya cuando llegan al diagnóstico clínico conmigo, ya el paciente ya tiene el cáncer instaurado. Y muchas veces cuando descubrimos el cáncer, quiere decir que el diagnóstico es tardío y ya han hecho metástasis, que es lo que conlleva a que la mortalidad sea tan alta. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tratar una lesión premaligna o precancerosa o potencialmente maligna a un cáncer que ya ha invadido y que ya haya realizado metástasis en un paciente. Entonces, la importancia creo que las neoplasias malignas en todo el cuerpo es la detención temprana. Así como hay campañas de detención temprana de cáncer de mama, ¿cierto? También deberían existir las que hay en cáncer de orina. Porque es mucho la casuística, la tendencia que se presenta con los artículos que mostraste ahorita es que ojalá vaya disminuyendo, pero eso se ha convertido en un problema de salud pública. Entonces, mucha gente no le presta atención a eso. Desafortunadamente, en odontología, bueno, te digo, la parte que conozco acá en Colombia, es mucha estética, y eso está muy bien, pero deberíamos hacer una parte, un inciso, de que antes de hacer la estética de nuestro paciente, valoremos toda la cavidad oral, para de pronto encontrar estas lesiones. Y los casos que vamos a mostrar ahora son un ejemplo de eso, porque cuando hablan de cáncer o neoplasia, siempre piensan en la lesión maligna, ¿cierto? Grande. Y ahorita les voy a mostrar unos casos, pero hay situaciones en que la lesión parece que fuera algo sencillo y no lo es. O sea, no siempre el cáncer se muestra en su etapa más avanzada. Y vamos a ver los casos que ahorita ustedes van a compartir, doctor. Mira, una forma muy sencilla de hacer una exploración de la cavidad oral es en este orden que nos muestra la diapositiva. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que revisar, eso no demora 5 minutos. Así usted esté trabajando en cualquier tipo de lugar, IPS, acá en Colombia o en alguna práctica privada, revise fondo de vestíbulo, revise los labios, revise la mucosa yugal, revise los labios, tanto mucosa labial externa como interna, el paladar, lengua, base de lengua, piso de boca, todas estas zonas, y la más importante, el borde lateral de lengua. Todas estas zonas son propicias para donde pueda salir o aparecer los signos clínicos iniciales de una lesión maligna. Es más, las lesiones que se aparecen en boca, las más frecuentes, siempre están en lengua. Y las que nos llevan a preocuparnos más por nuestros pacientes son esas lesiones tipo úlceras, que no sanan en 15 días y que se encuentran en borde lateral de lengua. Esa zona es crítica para la aparición del cáncer. Y la forma clínica más común del cáncer oral en cavidad oral es una úlcera. Entonces, úlceras pueden haber muchas causas, pero si usted no determina o si el paciente no tiene unos signos, otros síntomas asociados a esa úlcera y no ha sanado en 15 días, lo mejor es hacer una biopsia. O si usted no tiene la capacidad, no pasa nada. Yo siempre digo en mis clases, si usted trata al paciente, perfecto, pero si no puede, remítalo, ¿sí? Denúncielo, denuncie la lesión que tiene el paciente
y mándelo a otro profesional, cirujano oral, cirujano maxilofacial, estomatólogo, patólogo oral. Hay una cantidad de personas que estamos capacitados para eso, ¿cierto? Desafortunadamente, que me han tocado ver también, es que el odontólogo lo que hace es mandar eso al médico, ¿sí? Y yo no encuentro relación si estudiamos 5 años de carrera cavidad oral, ¿cierto? 5 años de carrera de cavidad oral para enviar una lesión que aparezca en boca a un médico, ¿sí? Que ellos saben mucho, pero nosotros sabemos más de boca que ellos, ¿cierto? Claro. Entonces, esta gráfica es perfecta para que usted pueda hacer en su familia, en usted mismo y en sus pacientes una exploración de cavidad oral y puede encontrar cualquier tipo de lesión que pueda presentar, sea benigna o sea maligna, pero es básica para poder hacer un hallazgo a tiempo. Sí. Y es lo que yo siempre, cuando también en mis clases y cuando me ha tocado impartir conocimiento y demás, siempre les digo, el odontólogo tiene que tener un tiempo de diagnóstico. No podemos hacer diagnóstico simplemente en el momento que está ahí el paciente. Ya el paciente se fue y me olvidé del paciente. O sea, tenemos que hacer una sistematización desde evaluación clínica, muchas veces por la cantidad de pacientes que podemos tener en consulta, ese tiempo de diagnóstico disminuye y no debería disminuir. Debería de haber un protocolo muy exigente que no se pase ningún pasito, no salte ningún paso, sino que podamos hacerlo de manera sistemática y esto nos ayudaría a observar quizás en algunos sintomatología, algunos signos que nos pueden dar la voz de alerta de una patología como esta, pero también una patología. Aún sea una limpieza que se haga el paciente, fue a una profilaxis, debe de haber un tiempo de evaluación y de diagnóstico en todos los pacientes que nosotros vamos a recibir. Totalmente así. Sí, muchas veces los hallazgos son incidentales. Igual que pasa con la radiografía, ¿cierto? Cuando van al proceso de ortodoncia, les mandan la panorámica y en la panorámica salen con lesiones tipo quísticas o a veces tumorales, ¿sí? Son hallazgos incidentales y muchos no se pueden ver si no estamos capacitados para eso, ¿cierto? Porque en el pregrado nos enseñan muchas cosas, pero a veces de pronto por la relatividad de las cosas, por el afán de hacer otros procedimientos, pues nos puede escapar y es normal, pero lo ideal es que podamos ver este tipo de lesiones. Por ejemplo, todos estos casos que les voy a mostrar son míos, son propios y también son de algunos compañeros cirujanos, estomatólogos, periodoncistas que me han remitido para algún tipo de consulta, ¿cierto? Si ustedes revisan ahí propaganda política no pagada, ahí está mi Instagram de patología oral, @patocasos, y se va a encontrar una cantidad de casos muy interesantes. Por ejemplo, esto es una lesión de una paciente que llegó con una lesión blanca en cara ventral de lengua. No tenía, exacto, muy bien, doctor. No tenía un antecedente de trauma, de tabaco, ni de procesos infecciosos que nos hiciera sospechar de que era un origen determinado. Entonces, cuando no conocemos de dónde salen esas lesiones tipo placa blanquecinas, les llamamos leucoplasias, ¿sí? Y las leucoplasias son las lesiones primarias para detectar el cáncer. Es decir, esta lesión que ustedes están viendo ahí, esa lesión blanca, posiblemente si hacemos una biopsia nos puede arrojar que ahí se está formando una carcinogénesis en cara ventral de lengua. ¿Qué lo determina? Los niveles de displasias que tenga la célula, los niveles de atipia que tenga la célula y la displasia que tenga el tejido. Ahora, no quiere decir que esa lesión blanca todas son cáncer, pero si usted ve una lesión blanca de este estilo y no tiene un origen determinado, sospeche y remita al paciente a un especialista o tome la biopsia si usted tiene la capacidad. Tome la biopsia y mándelo a patología, porque es necesario determinar si hay displasia o si hay atipia, ya que de ahí puede usted salvarle la vida al paciente. En esta etapa usted va a evitar que el paciente tenga un tratamiento más agresivo y posteriormente su nivel de vida disminuya. Porque lo decía ahorita la doctora,
Y creo que hasta un poquito más, según los estudios, hasta el 60% de los pacientes que son diagnosticados con cáncer oral fallecen a los 5 años. Aún con el tratamiento quirúrgico, con la radioterapia y con la quimioterapia, ¿cierto? Entonces imagínense que esto es muy mutilante. Hay pacientes que no permiten que le hagan la cirugía y se quedan así, porque es cortar la lengua. No es que van a quitar el pedacito, si no van a quitar el pedacito, no. Ya van a haber unos casos más agresivos donde hay que cortar toda la lengua o la mitad de la lengua. Por ejemplo, miren este caso me llegó a mí cuando yo hacía mi especialización hace muchos años, por allá en el 2011. Sí, no estoy tan grande de edad, aunque parece, ¿cierto? Esta paciente llegó al Hospital Cancerológico en Bogotá, el Instituto Nacional de Cancerología, con esas lesiones en lengua. ¿Qué pasó? Que cuando ella consultó al odontólogo general, le dijeron, mira, esas lesiones blancas parecen ser candidiasis. ¿Qué le prescribieron? Antimicóticos. 8, 15 días no funcionó el tratamiento. Ella obviamente buscó otra alternativa, fue a medicina general, le enviaron antibióticos. Un mes no pasó nada, es decir, pasó por el odontólogo general con antimicóticos, pasó por el médico general con antibióticos y la lesión avanzó. ¿Qué era? Eso es un carcinoma escamocelular, ¿sí? Eso es un carcinoma escamocelular y esta paciente particularmente es lo que yo les decía anteriormente. Ella no accedió a removerse la lengua porque tenían que hacerle una glosectomía total. Entonces, es quitar toda la lengua para que el paciente pueda después hacer el cirujano de cabeza y cuello con plástico, hacer un injerto de músculo pectoral y eso tiene que el paciente volver a empezar a hablar, y la calidad de vida va a disminuir bastante. ¿Sí? Y aquí, en este particular caso, la paciente ya tenía infiltración nerviosa, ella no podía hablar bien, ella no se expresaba de una manera y tenía 30 años. Joven, una mujer joven, sin antecedentes de cigarro, de procesos infecciosos, ni nada. Entonces, el cáncer le puede dar a un paciente en cualquier momento, a cualquier etapa de la vida. Es con unos antecedentes previos también, si los tiene, mucho más eleva el factor de riesgo. Pero esto era un carcinoma celular. Así es. Esta foto también me la ha enviado un compañero periodoncista. Estaban rehabilitando esos implantes que ustedes ven ahí arriba en maxilar, ¿cierto? Y sucede que esa lesión blanquecina, cuando él fue a adaptar, bueno, yo implantología no sé mucho, los pernos que ven ahí, pero entonces él me dijo, mira, Doc, encontré esa lesión blanca. Posiblemente puede ser por la prótesis que usaba la paciente, pero teniendo en cuenta el tiempo que pasó después de dejar de usar prótesis con el proceso de los implantes, lo mejor es hacer la biopsia. Y ahí había una leucoplasia con el tejido displásico. Cuando hablamos de displasia, quiere decir que las células que componen el tejido comienzan a sufrir unos cambios a nivel arquitectónico, a nivel de DNA, a nivel de la estructura de la célula como tal, y se pueden ir transformando en células malignas, ¿cierto? Entonces, si él hace esos implantes ahí, se perdió. Claro. Se perdió porque la leucoplasia va a evolucionar a un cáncer y en cirugía maxilofacial o en cabeza y cuello, cuando ven esas lesiones precancerosas o el cáncer como tal, hay algo que se llama márgenes de seguridad y tienen que cortar 2 centímetros en todas las direcciones, ¿sí? Hacia norte, sur, de donde está la lesión. Por eso es que tiene que ser agresivo. Así es, doctor. Este paciente llegó también a mí, esta imagen me la enviaron también. A mí me consultan mucho también por WhatsApp, así que si tienen alguna duda, manden casos que yo con mucho gusto les contesto y así aprendemos todos, ¿cierto? Esto es un cáncer, miren, va borde lateral y posterior de la lengua. No tiene otro diagnóstico a menos que se le haga la muestra y arroje que es otra cosa, ¿cierto? Pero si ustedes ven algo así, siempre sospechen de cáncer. Yo prefiero sospechar lo peor y descartar. Ahora, no le van a decir a sus pacientes, usted tiene cáncer,
porque tampoco es la idea. Al paciente no hay que ser muy precavido, muy prudente con lo que se le dice, porque hay personas que se pueden tomar eso de una manera mucho más aprensiva. Y el cáncer es una patología de todo tipo, ¿no? El cáncer, tanto oral como en otras partes del cuerpo, otros órganos, que no afecta solo lo físico, sino también lo mental y lo emocional. Claro. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vean estas lesiones. Remítanla, sospechen, pero al paciente hasta que no tenga un diagnóstico definitivo no le digan nada. Claro, lo más importante es hacer la interconsulta. No, Sí. no tenemos que saberlo todo, pero si hacemos interconsulta y vemos que en un estudio por imagen con el patólogo, con el radiólogo, pueden unir esas características tanto clínicas como radiográficas, o simplemente que ya esté solamente en clínica, pues tenemos esos colegas que nos pueden ayudar en poder tener una idea o aclarar si realmente vamos por el camino correcto. Sí, siempre. Este caso es muy particular porque este caso me lo enviaron como cáncer, ¿cierto? Me dijeron, doctor, mire, y me dijeron, paciente, eso le huele feo, eso tiene un mal olor. El cáncer cuando está avanzado huele mal, ¿sí? Entonces me dijeron, esto es cáncer, doctor. Vamos a retiramos la lesión, eso amarillo que ustedes ven ahí, y la siguiente diapositiva nos muestra la parte radiográfica de esa lesión. No sé si la doc lo puede interpretar. Miren ahí. Doc, ¿tú qué opinas? Bueno, tiene un aumento de la densidad del hueso, lo que indica un proceso infeccioso. Exacto. Sí, ese no es cáncer. Eso es una osteonecrosis asociada a medicamentos. Sí, realmente vamos a ver esas características a nivel radiográfica que pueden hacer la diferencia entre una, porque el cáncer oral es en muchas ocasiones a nivel radiográfico es un diagnóstico diferencial de infecciones. O sea, eso siempre se hace diagnósticos diferenciales. Y una de las características más importantes para el radiólogo es ese aumento. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Una de las características más importantes que nos hablan de poder hacer ese diagnóstico presuntivo es ese aumento que tiene el hueso, lo que indica que nos vamos más por un proceso infeccioso que una Exacto. Es una osteonecrosis asociada a medicamentos, más que todo bifosfonatos. Pero clínicamente el clínico se asusta también. El paciente se asusta y dice, no, puede ser cáncer. Y lo mejor es consultar interdisciplinariamente, hacer la remisión. Afortunadamente, en este caso, para este paciente no era un proceso maligno, solamente era un proceso infeccioso por el medicamento, por el uso de la prótesis. Se retira la sesión, se hace un tratamiento, que sería otro tipo de charla, pero no era cáncer, sino que les traje para que vean cómo es la clínica y la radiografía. Sí, esa es la importancia de tú saber que cuentas con profesionales de la salud que te pueden orientar, porque quizás en el momento si asustas al paciente o le dices un diagnóstico que no es el correcto, primero vamos a hacerle los diferentes estudios por imágenes, vamos a compartir para poder llegar a una conclusión que sea más certera y que no vayamos a hacer lo contrario, ¿verdad? Lo que conlleva en cada caso. Tenemos una pregunta del doctor Pedro César Genao. ¿Puede hacerla si gusta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctor, no escuché bien cuando decía, cuando el hueso se encuentra así necrótico, lo más recomendable para el paciente, ¿qué sería? Cuando el hueso está necrótico, sí, depende de la causa. La mayoría de las veces en este caso era una osteonecrosis por medicamento. Ahí el clínico lo que debe hacer es remover la lesión, eso se quita solito. Muchas veces está bailando. Pero lo ideal, después de hacer un tratamiento del lecho que va a quedar del tejido óseo expuesto, es hacer la interconsulta con el médico tratante. ¿Sí? Porque el medicamento que está tomando, ya sea para osteoporosis o sea un antiangiogénico que muchos pacientes toman, que es un medicamento que se llama tamoxifeno, que es un medicamento que
este tipo de medicamentos por otro tipo de cáncer, ¿cierto? Pero lo que hay que hablar es con el médico tratante. Nosotros solamente nos dedicamos a hacer el diagnóstico, a intervenir el proceso que está afectándolo, pero hay que hacer una remisión y decirle al médico tratante, mira, este medicamento le ocasionó esto al paciente. Necesitas cambiarlo o ajustar la dosis o mirar la otra alternativa. O sea, el manejo tiene que ser interdisciplinario, siempre. Exacto, y no va a ser un tratamiento totalmente radical porque estamos hablando de un proceso infeccioso y no de una neoplasia maligna. Podemos dejar también las preguntas, las podemos hacer, la pueden poner en el chat y ahí podemos ir contestando en caso de tenerlas. Claro. Este caso es muy interesante, sí, este caso me lo envió un compañero de trabajo hace un par de años en Barranquilla y mira esa úlcera, ¿cierto? Y esa úlcera que no parecía nada, de pronto un trauma con un palillo, cepillo, la comida, esa úlcera era un cáncer. Sí. No les muestro la parte histopatológica porque, bueno, ver células ahora es un poquito complicado. Pero esos son unas úlceras. Miren, en este caso también de allá en Barranquilla, borde lateral y anterior de lengua, ¿sí? Y aquí creo que sí hay una foto histopatológica. Tomamos la biopsia y lo que nos mostró fue una lesión maligna. Una lesión maligna que estaba comprometiendo a la parte anterior de la lengua de la paciente, de una mujer. No estoy mal. Sí. Más adelante. Ahí, Doc. Okay. Aquí. Eso, así se ve el cáncer a nivel microscópico, ¿cierto? De pronto cuando estudiaron histología, ahí pueden recortar un poquito la arquitectura del epitelio estratificado, pero hay una neoplasia maligna con unas características que ahorita, bueno, no es necesario tener en cuenta, pero la parte clínica sí. Eso, otra cosa muy importante es los estudios de inmunohistoquímica. Cuando nosotros hacemos un caso diagnóstico de cáncer oral, lo mejor es siempre pedir la inmunohistoquímica para confirmar, porque ahí pueden haber los llamados falsos positivos, ¿cierto? Que uno piensa que puede haber lesiones que son muy parecidas a un cáncer, pero no lo son. Entonces, con la inmunohistoquímica, nosotros nos aseguramos de que el diagnóstico es 100% veraz y evitamos un procedimiento que no necesita el paciente. Exactamente, o sea, poder llegar a la conclusión para realmente tener un diagnóstico total lo más certero posible, pues siempre va a ser la opción. Sí. Mire, este caso fue, primero me enviaron la radiografía. Doc, no sé tú qué ves ahí. Sí, aquí vemos unas características importantes como la pérdida ósea vertical, vemos el espacio para el ligamento periodontal ensanchado, aunque lo vemos en 3 dientes, tendríamos que quizás con otro tipo de estudio, como una tomografía, poder evaluar la condición ósea como de ese paciente para poder llegar a un diagnóstico. Pero mira la clínica. O sea, aquí en esta radiografía que tú ves, Doc, perdón, anterior, ahí no hay malignidad, ¿cierto? No hay sospecha de malignidad, ¿o sí? Bueno, realmente me parecería una lesión de periodontal, periodontalmente hablando. Y la clínica de esa paciente era la siguiente. Mira. Wow. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un carcinoma y esta paciente también tenía cáncer de pulmón. Una metástasis. Posiblemente podría ser metástasis. Tenía un componente de carcinoma escamocelular o un secundario debido al proceso del cáncer en pulmón. En este caso me lo enviaron, creo que de Cartagena, un cirujano, un compañero. Y sí, radiográficamente no había ningún tipo de infiltración. La lesión era muy exofítica, pero la muestra que enviaron era un carcinoma. Y esa es la importancia de la correlación clínica radiográfica, porque muchas veces recibimos casos solamente a nivel de radiografía, tomografía, de estudio por imagen, donde simplemente evaluamos evaluar zona anteroinferior, pero no nos ofrecen una información que nos pueda llevar a un diagnóstico definitivo para ser más certero. Entonces, siempre es importante esa parte clínica, fotografías,
historial clínico y lo que está, cuál es el diagnóstico presuntivo que tiene ese odontólogo, por lo que está llegando a la parte de radiografía para nosotros poder ofrecer un diagnóstico más acercado a lo que realmente tiene ese paciente. O sea, siempre el diagnóstico va a ser clínico, radiográfico, y en muchas ocasiones, como vemos aquí, incluye la parte de histología y demás estudios para poder llegar a una conclusión. Total. Es importante, sí, porque en la radiografía solamente se observa como un ensanchamiento y un simple proceso infeccioso que se ve. Exacto. Exactamente. Parece más una lesión de origen periodontal. Sí. Muchas gracias. Este casito también, no lo recuerdo muy bien dónde me lo enviaron, pero miren la lesión que está detrás de las coronas inferiores, ¿sí? Y parece una excrescencia de hueso, ¿cierto? Como el hueso estuviera saliendo de la mucosa oral, o sea, rompió, formó la úlcera y salió. Y posteriormente está la radiografía de esa zona. Y ahí está, ¿sí? No sé si la pueden acercar. Entonces, cuando, no sé si estoy mal, Doc, pero cuando uno ve ya la lisis del hueso que está siendo carcomido, ya eso es una señal de alarma para pensar en una malignidad. Exactamente. Así mismo, esos son de los signos radiográficos que nos dan la voz de alerta a nivel de imágenes. Ahora, la mayoría de los cánceres que hemos visto siempre cuando hablan de carcinoma oral o de cáncer oral, el 90%, 95% es el carcinoma oral de células escamosas, epitelial, ¿cierto? Del epitelio. Sin embargo, pueden haber otros casos. Por ejemplo, mire, este caso me lo enviaron de una zona que se llama La Guajira, aquí en Colombia, esa lesión en paladar que comprometía la encía, ¿cierto? Por vestibular y palatino. Y este era un tumor maligno, pero no era de epitelio. Este tumor maligno era un linfoma, ¿sí? Era una lesión maligna de tejido linfoide. Y creo que hay una panorámica de esta, Doc, en la siguiente, ¿sí? Pero no, yo no vi muchos cambios a nivel óseo. Entonces, es una lesión que proviene del tejido linfático, y en cavidad oral tenemos tejido linfático, ¿cierto? Entonces, recuerden que el cáncer puede salir de cualquier estirpe celular, de los melanocitos, melanoma, del cartílago, condrosarcoma, y en este caso era de tejido linfático de la zona. Y al hacer la biopsia, la cirujana que me lo envió, lo revisé en el microscopio, eran características de un linfoma. Entonces, esta era la panorámica. Disculpen ahí por la imagen un poco distorsionada. Sí, sí, ahí no tenemos quizá gran visibilidad a nivel de imagen. Sí. Este caso me lo compartió una compañera del posgrado. Era una paciente con una gran lesión en cavidad oral, una masa muy profunda. Si ustedes ven la imagen detenidamente, tiene una traqueotomía porque ella no podía respirar ya normalmente, ¿cierto? No podía hacerse nada por cavidad oral. Y la radiografía panorámica de esa paciente era la siguiente. Ahí, Doc. Sí, sí, aquí vemos una lesión así de bordes no definidos, característicos de neoplasia maligna, un patrón permeativo. Sí, entonces estos casos que avanzan mucho, que muchas veces los tumores odontogénicos también son muy agresivos, ¿cierto? Exacto, Entonces, exacto. Puede no tener una similitud. Sí, Doc, diga. Sí, decía que pudiera tener una similitud con un tumor odontogénico. Son muy agresivos, pero histológicamente no tienen las características de malignidad. Sin embargo, ¿qué es el tratamiento? Cortar. Toca hacer una amputación. Miren la siguiente imagen, por favor. Y eso es lo que se obtiene de este tipo de pacientes. Toca quitarle media mandíbula, una hemimandibulectomía completa para poder establecer si fuera un tumor benigno o un tumor maligno, porque los tumores benignos odontogénicos son muy agresivos. Exacto. Así quedó la paciente posteriormente al tratamiento. Eso fue
Este caso me lo compartieron, no es mío, es del Instituto Nacional de Cancerología cuando yo hice la rotación allá, pero son los pacientes que llegaban en ese momento. Este caso me lo envió un compañero de México. ¿Sí? La paciente también tenía unas lesiones en encía que no tenía un antecedente previo y las lesiones crecieron y al tomar la biopsia, él me envía el reporte histológico, que es lo que ven aquí, pero no vamos a entrar en detalle. Siguiente, doc. Eso era una lesión de tejido linfoide también, era un linfoma. O sea, vean que en cavidad oral pueden haber cáncer de otro tipo diferente al carcinoma de células escamosas, que es el que estamos acostumbrados siempre, ¿cierto? Sí, más prevalente. Las demás sí, esos son histologías de edad. Y este caso, que se lo compartí aquí con la doctora que me ayudó a hacer la descripción de la tomografía, es un paciente de 80 y pico años de edad, no recuerdo bien. El paciente no tenía antecedentes previos de procesos infecciosos en cavidad oral, edéntulo parcial, tenía unos 2 o 3 dientecitos en boca, y le apareció una masa. Y esa masa le tomaron la radiografía siguiente. Esto fue saliendo de pandemia. Después de la cuarentena que todos sufrimos, ahí ven la radiografía panorámica, lo que está señalando la doctora, y pensaron que era un absceso. Ojo, cuando vieron la lesión dijeron, no, de pronto es un absceso. Los abscesos suelen también poder calcificarse en ciertos casos, ¿sí? Y la cirujana dijo, vamos a tomar biopsia y se la mandamos al patólogo. Y miren, después de la panorámica, hicieron tomografía, creo que es la siguiente. Ah, no, aquí está, eso ahí. Miren la tomografía. Aquí mi doctora le cedo la palabra. Doc, ¿qué opinas tú de esa tomografía? Sí, no, claro, la tomografía nos ayuda a poder observar la extensión de la lesión, vemos cómo están los bordes no definidos, un patrón totalmente permeativo. En el estudio por imagen vemos de la radiografía panorámica, de hecho creo que tiene hasta una fractura patológica. Sí. Vemos cómo ha invadido el conducto dentario inferior y el reborde basal mandibular, o sea, características de una neoplasia maligna, y a través de la tomografía podemos observar esa extensión y ese comportamiento de la lesión en un volumen reconstruido tridimensionalmente. Bueno, entonces toman la muestra, Doc, si muestra, por favor devuélvete a la histología. Ahí, toman la muestra y esto es lo que yo veo a nivel de microscopio. Cuando yo veo esto a nivel de microscopio, yo digo, upa, este tejido no es normal. Sé que es maligno, sin embargo, no es un tejido normal de cavidad oral. Entonces me tocó consultar con otros patólogos, con otros compañeros que tienen mucha más experticia que yo, y ellos me sugirieron inmunohistoquímica. ¿Para qué? Para detectar de dónde puede provenir. Y esta lesión que le mostramos en la radiografía, en la tomografía y en la clínica, era un cáncer de próstata. Era un cáncer de próstata que hizo metástasis a hueso mandibular. Y el paciente, perdón, doc, el paciente ni la familia tenía idea que el paciente tenía cáncer en la próstata. Wow. Al paciente lo estaban tratando por una prostatitis que desafortunadamente ya no era una prostatitis. ¿Sí? Y miren la importancia de hacer la biopsia y decirle al paciente o a los familiares, en este caso es un paciente de 85 años. No, el paciente tiene cáncer en la próstata, en la mandíbula, y quien descubrió eso fuimos nosotros en odontología. Ya, claro. Así es, bueno, yo siempre digo que nuestra boca es parte de nuestro cuerpo, por lo tanto, hay muchas patologías y lo vemos en los diferentes diagnósticos que realizamos, que son de origen sistémico con una manifestación bucal. Entonces, todo esto, lo que se refleja a nivel de cavidad oral, debemos de verlo de forma integral para poder llegar a ese diagnóstico de los pacientes. Hablando un poquito de la parte, muchísimas gracias, doctor, por esos interesantísimos casos. Para servirle siempre, amigo.
importantes de poder ver a nivel de la parte clínica. Entrando un poquito en el aspecto radiográfico, nosotros los odontólogos hay varias características que nos llaman mucho la atención, de las que hacen una diferencia entre lesiones de neoplasias benignas, de neoplasias malignas, y vamos a ver rápidamente algunas de ellas, porque si en algún momento ustedes ven la parte clínica y tienen la oportunidad de poder evaluar una radiografía, que ustedes también puedan destacar estas características radiológicas importantes que nos dan la voz de alerta de que algo no está bien y podamos hacer detecciones a tiempo. Lo primero es que para nosotros los bordes de las lesiones son muy importantes, bordes definidos o no bordes definidos. Una neoplasia maligna tiene bordes no definidos porque la lesión avanza tan rápido que no le da tiempo al cuerpo a defenderse en encapsular esta lesión y formar una cápsula quística que englobe esta lesión para tratar de disminuir en el tiempo que se disemina o que crece y se expande. Por lo tanto, los bordes no definidos nos llaman a nosotros la atención y nos dan una voz de alerta. También la rápida evolución. Hemos tenido casos donde los pacientes tienen movilidad dentaria y simplemente una cirugía se le extrae esa pieza y puede venir en muy pocos días a decir que la pieza que anteriormente estaba bien ahora también tiene movilidad. Entonces, la rápida evolución desde la parte clínica que recogemos, desde cuando te sientes así, y lo que vemos en la imagen, no, eso solamente hace unas semanas, entonces también nos debe llamar la atención. ¿Por qué? Porque una neoplasia benigna toma tiempo en expandirse, en seguir avanzando por ese proceso que hace nuestro cuerpo de defenderse y de tratar de disminuir ese tiempo de evolución de la misma. La apariencia de dientes flotantes, porque primero inicia con un ensanchamiento del ligamento periodontal, luego reabsorbe todas las corticales, es experto y es tan agresivo y tan maligno, tan agresivo que no da chance a recuperación, ni siquiera a que el cuerpo reaccione formando estructura ósea, sino que reabsorbe todas las corticales del hueso de una manera infiltrativa. También la apariencia de diente flotante y las perforaciones en las corticales óseas. Para una neoplasia benigna poder llegar a las corticales debe de tener un gran tamaño y un tiempo de evolución. Sin embargo, estas neoplasias que son tan agresivas pueden invadir inmediatamente las corticales y el paciente, por ejemplo, puede tener fracturas patológicas porque llega al reborde basal mandibular y puede destruirla con rapidez. Pero también invaden el conducto dentario inferior porque en vez de expandirlo y llevarlo a una posición diferente, reabsorben las corticales, invaden el nervio y el paciente tiene el signo clínico de una parestesia, una sensación de hormigueo. Entonces, cuando vamos a la imagen, vamos a encontrar este signo que ha destruido las corticales, ha reabsorbido las corticales y ha llegado hasta invadir hasta la parte del nervio. Vemos aquí en esta imagen dos imágenes, una de una neoplasia benigna y una de una neoplasia maligna. Y como les indicaba, los bordes definidos, como vemos en esta lesión, una lesión encapsulada que tiene una cortical que delimita esa lesión, nos indica que es una lesión benigna. En el macrodiagnóstico tendríamos que ver otras características ya para llegar a un diagnóstico más preciso y específico de qué tipo, si es quiste o tumor. Sin embargo, esta característica de bordes definidos y corticalizados son características de neoplasias benignas, y características de neoplasias malignas, miren, la vemos aquí. No hay borde, no sabemos exactamente dónde inicia y exactamente dónde termina. Aquí vemos que ha infiltrado toda la parte de la cortical y ha producido una fractura patológica. Y aquí vemos aspecto de diente flotante. Va en evolución, no tenemos una condición generalizada, sino que va evolucionando hacia ocupando cada vez más zonas de la mandíbula o del maxilar, y no una condición general de mi paciente que pudiera ser también una
una infección, un paciente periodontalmente comprometido. En este caso, por ejemplo, miren este paciente, miren la condición que tiene este paciente. Vemos aquí que tiene reabsorción ósea severa, vemos aquí que tiene dientes flotantes. ¿Cómo hago un diagnóstico diferencial de un paciente con una enfermedad periodontal a un paciente con una neoplasia maligna? Son diagnósticos diferenciales que nosotros siempre tenemos que medir y hacer, ver características de una y características de otra. ¿Qué vemos nosotros los radiólogos? Vemos esto es una condición general de mi paciente. Si yo tengo una neoplasia maligna, inicia y va avanzando progresivamente. Sin embargo, aquí hay una condición, vemos que el paciente ya tiene una enfermedad agresiva, periodontalmente avanzada a nivel generalizada. Otro aspecto importante es el aumento de la densidad del hueso, como indicaba en un estudio anteriormente visto. El hueso cierra esas trabéculas óseas, esos espacios medulares donde tenemos terminaciones nerviosas, van disminuyendo su grosor para tratar de que no se disemine esa infección a nivel de estructura ósea. Y cuando intentan pasar los rayos X a estar disminuido, vamos a ver un aumento de la densidad del hueso porque hay mayor absorción de rayos X. Y vemos un aumento de la densidad del hueso generalizada, lo que nos indica que es una lesión de origen infeccioso y no de origen maligno. Y vemos aquí características de malignidad. Vemos dientes flotantes, miren la estructura del hueso que se ve normal, un trabéculado óseo normal, no se ve aumentada la densidad, sino unas trabéculas normales y una densidad normal. Y vemos aquí los dientes con aspecto flotante y vemos una lesión que ha venido reabsorbiendo todas las estructuras óseas de soporte dentario, muy característicos en neoplasias malignas. Y si vemos aquí en radiografía panorámica, no sé si alguien puede llegar a ver algo aquí. Sin embargo, para no tomar más tiempo, vemos aquí, este es un paciente que llega, el doctor tiene la duda de que él tiene aquí una alteración a nivel de mucosa. Se le envía a hacer la radiografía panorámica, es un pacientito de 9 años, nos llega este paciente para poder diagnosticar a nivel de imágenes. Anteriormente, el único antecedente que tiene el paciente es este dientico deciduo, que le hicieron una cirugía, les trajeron parte del diente, pero aquí vemos otra parte, y también les trajeron este dientito de aquí, que está en su proceso normal de erupción y de recambio dentario. Sin embargo, el doctor entiende que no hay sí le llama la atención la parte clínica, cómo se ve la mucosa del paciente, pero no ve que está a nivel de hueso. Es importante también seleccionar el tipo de estudio por imagen que voy a realizar. Obviamente la radiografía panorámica es el estudio ideal y inicial, pero fuera de ahí, luego ya de poder observar en una panorámica, esta nos indica cuál es el paso siguiente. Así que creo que el paso siguiente podría ser una radiografía periapical, pero aún así necesitamos un estudio por imagen de tomografía. La tomografía nos permite observar todos los cortes del paciente en los diferentes planos del espacio en una imagen tridimensional, en una escala real de 1 a 1, exactamente como lo vemos en la tomografía, es la realidad de nuestro paciente, sin superposición de estructuras anatómicas. Por lo tanto, este estudio nos permite saber con exactitud hasta dónde se extiende esta lesión, porque para quien va a hacer el tratamiento de este paciente, eso es algo sumamente importante. Vemos en los cortes de tomografía que ya veíamos una lesión a nivel de estructura ósea con características muy parecidas o con las características que identifican una neoplasia maligna en un niño de apenas 9 años. De verdad que yo duré todo un fin de semana que no podía dormir porque me llegó viernes y tuve que diagnosticar y llamar al doctor. El doctor realmente no tenía idea de lo que podía hacer. Sin embargo, vemos aquí una lesión, bordes no definidos, no corticalizados. Vemos este patrón permeativo a nivel del reborde basal mandibular, prácticamente con una fractura patológica, y vemos cómo ha reabsorbido las corticales del nervio
debe de haber, el paciente no lo manifiesta, quizá porque es un niño, pero sí una sensación debe tener a nivel clínico, un signo clínico que confirme esta invasión de la lesión a nivel de el nervio dentario inferior. Aquí vemos los diferentes cortes en tomografía y vemos la reconstrucción volumétrica de este paciente, cómo nos muestra la condición de ese hueso a nivel de una reconstrucción. Tenemos también este caso, me llama un doctor, un maxilofacial, y me dice, mire doctora, yo estoy viendo una lesión, yo quiero ser lo más conservador posible, hacer un limpiar para sacar toda esa infección que tiene el paciente y ser lo más conservador posible porque ya el paciente está pasando por un tratamiento a nivel de cuello. Y miren lo que vemos aquí, una alteración que tiene el paciente del mismo lado que está manifestando la lesión. Lamentablemente tengo que decirle, doctor, yo de verdad quisiera poder ayudarlo, pero en esta ocasión no creo que lo que usted pueda hacer en este paciente sea un tratamiento conservador. Así que vemos las características radiográficas de una neoplasia maligna, como vemos bordes no definidos, no corticalizados, dientes con aspecto flotante, un patrón permeativo en el hueso, vemos como ya casi está llegando a nivel del reborde basal mandibular y en vez de desplazar el nervio dentario inferior, bueno, invade sus corticales, invade el nervio y el paciente efectivamente tenía parestesia y sensación de hormigueo a nivel del nervio dentario inferior, lo que son características, o sea, signos clínicos más estas características radiográficas de una neoplasia maligna en el paciente detectada a tiempo. Este paciente nos llegó un día y el mismo día fue diagnosticado. El mismo día, casi 1 hora, 2 horas, llamamos al paciente e inmediatamente dimos la presunción de diagnóstico para que pudiera tomar acción e inmediatamente el doctor, bueno, se comunicó con sus familiares y pudieron hacer el diagnóstico a tiempo del paciente y pudieron intervenir inmediatamente. Aquí vemos los cortes de tomografía, cómo nos ayudan a poder entender, miren, con mayor claridad podemos ver las características radiográficas que tiene esta lesión, su extensión. Miren aquí cómo vemos que ha reabsorbido totalmente las corticales y una reconstrucción volumétrica que nos ayuda a ya sea explicar al paciente la situación que está presentando o el mismo odontólogo puede de hecho elaborar parte de su tratamiento a nivel de esta herramienta de la tomografía con BIM. Diferentes cortes y miren aquí el paciente como ya en un estudio de control le hicieron un tratamiento radical para poder quitar esta parte de la mandíbula que ya inmediatamente está afectada. Bueno, pues no hay más nada que hacer que hacer un tratamiento totalmente radical en el paciente. Y aquí le hicimos el estudio de control y todavía el paciente es un paciente controlado y bueno, esperamos en Dios que realmente el paciente pueda sobrepasar este mal momento de su vida. De interés. Le invitamos, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, pero si tienen alguna pregunta la pueden colocar en el chat. Bueno, Reina Maridalia Jiménez, la imagen es de cuál libro o cuál artículo. Si me puedes decir cuál imagen para enviarte el artículo científico de donde vemos el esquema. Oh, sí. Te voy a enviar el artículo, me puedes escribir de dientes flotantes, me puedes escribir, tú puedes buscar en Google el signo de Garrington, puedes buscar y ahí te va a salir en diferentes artículos y también en los libros que así está definido, esas características radiográficas de neoplasia maligna temprana. El niño todavía tiene una neoplasia maligna, pero está en el proceso de
del diagnóstico a través de histopatología. Muchas veces esos son casos que nos llegan a nivel de radiología, pero ya se encarga su doctor, la parte clínica, y en muchas ocasiones no obtenemos el estudio histopatológico por imagen, pero sí se creía que podía tener una neoplasia maligna como un histocitosis. Más o menos el doctor Marlon me ayudaría en esa parte de histología, pero esa es la presunción diagnóstica. Aún el niño, eso hace muy poco y está en ese proceso. Signos de Garrington te puede ayudar para buscar esos signos radiográficos de neoplasias malignas detectadas en un estadio temprano. Signos tempranos de neoplasia maligna. No sé si tienen alguna otra pregunta, me gustaría que pudieran observar, vamos a contestar todas sus preguntas, pero vamos a observar un curso que nosotros tenemos de tomografía con BIM, donde vamos a enseñar al odontólogo a explorar una tomografía. Entiendo que todo odontólogo en esta época debe de estar orientado, capacitado en saber explorar sus pacientes a través de una tomografía con BIM, pueda evaluarlo, pueda verlo, pueda abrir esa tomografía, pero sobre todo pueda tener muy claro los conceptos de tomografía, cómo utilizar la tomografía, cómo indicarla, y hoy en día también saber cuál es la diferencia entre una tomografía con BIM, que es la que utilizamos en odontología, y una TAC médica, una tomografía axial computarizada. ¿Te interesa saber cómo la tomografía con BIM está cambiando el mundo de la odontología? Soy la doctora Chanelis Cáceres y tengo el placer de invitarte a un curso completo sobre la aplicación clínica de la tomografía con BIM en odontología. Es la oportunidad de perfeccionar tus habilidades clínicas y adquirir conocimientos que te ayudarán a brindar a tus pacientes una atención odontológica superior. Te enseñaremos cómo aplicar esa tecnología de manera efectiva en las diversas áreas de la odontología y cómo puede hacer una diferencia en tu práctica diaria. No pierdas esta oportunidad para avanzar en tu carrera. Regístrate en el enlace que te dejo aquí debajo. Si quieren alguna información extra sobre este curso tan importante de tomografía que tiene una parte presencial, bueno, pues nos pueden escribir y con gusto podemos hacerles llegar la información. Vamos a contestar las preguntas que están en el chat, la pueden ir escribiendo. Son preguntas que entre el doctor y yo iremos contestando. Buenas. Sí, adelante. Hola, doctora. Yo tengo un paciente con una radiografía similar a la del niño, pero él es un poquito más adulto, que me gustaría que usted me la viera para que me diera su opinión. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Mire lo que vamos a hacer. En el chat que tenemos de la masterclass, vamos a colocarle el número tanto mío como el del doctor Marlon, y ahí entonces usted puede hacernos su consulta, enviarnos las imágenes y demás para poder ayudarla. Así como el doctor Marlon expresó que le gusta mucho ayudar y le pueden consultar a través del WhatsApp, a mí también, o sea, pueden tener la libertad de escribirme y con mucho gusto yo les puedo ayudar. Así es, también por Instagram, si no logro contestar, ¿cierto? Siempre ahí lo comunican muchas veces, que a veces el WhatsApp se le bloquea a uno o algo pasa, pero siempre la orden, siempre dispuesto a estar ayudando. Y nada, ese curso de tomografía tienes que editarlo aquí en Colombia también. Sí, realmente sí, a nuestros paisanos que están interesados, estamos pensando llevar a Colombia este curso de tomografías con BIM, porque es que realmente todos nosotros odontólogos debemos de conocer esta importante herramienta porque es parte de nuestra vida profesional. Si hay algún odontólogo interesado, puede escribirnos y bueno, lo vamos viendo. Entonces, una pregunta que tenía, 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 una pregun
Quiero saber de las imágenes, por favor, si nos puede ampliar un poquito la pregunta para poder entender. ¿Hay manera de que el paciente presente algún síntoma en el que la neoplasia maligna pueda no manifestarse clínicamente y solo se pueda ver en radiografía y tomografía? ¿Qué usted cree, doctor? ¿Una neoplasia maligna puede saltar la parte clínica y llegar al aspecto radiográfico sin tener alguna manifestación clínica? Si la lesión es de tejido óseo, sí, ¿cierto? O sea, si la lesión proviene de tejido óseo, si es maligna, va a irrumpir la mucosa oral a medida que vaya creciendo, ¿cierto? Por eso les decía, no todo cáncer es de epitelio, de mucosa oral, ¿cierto? Por ejemplo, el cáncer, la metástasis que vimos de próstata, es una lesión que destruyó primero el hueso, sino que la clínica, el cirujano, la cirujana, recuerdo bien, se dio cuenta por el exceso de tejido. Ya estaba llegando a la cavidad intraoral. Solamente así, pero si la lesión maligna es de epitelio, siempre va a estar primero en mucosa oral. Si viene de hueso, si es primero o una metástasis, o si sea una lesión tipo osteosarcoma, que son muy difíciles, muy raros en cavidad oral. Exactamente, entonces es así, o sea que es importantísimo que ustedes se queden grabados en su mente que los estudios por imágenes no pueden nunca saltarlos. Es parte del diagnóstico desde el primer día que ustedes ven a sus pacientes, iniciando con una radiografía panorámica, radiografías intraorales y pasar a una tomografía con BIM para ampliar la información y poder llegar al detalle de esa información. Aún no veamos nada clínicamente, recuerden que hay muchas patologías orales que son asintomáticas y que solamente con estudios por imágenes podemos ver qué está sucediendo en nuestros pacientes. Para la información del costo del curso pueden darle al link que he enviado ahora mismo para obtener todo tipo de información y como quiera estaremos escribiéndole de forma privada para poder enviarle la información que ustedes necesitan. Starling, hola Starling, un placer Starling. Te vamos a contestar esa pregunta. Realmente, si tienes el iPad, necesitas un teclado. Lo importante es que tienes que tener un teclado y un mouse para trabajar con tomografía. ¿Dónde puedo adquirir las fotos de estudiarla? Está interesante ya que soy estudiante de periodoncia. Marianelis, puedes escribirnos para ver esa parte contigo de las imágenes. Bueno, les voy a compartir 4 artículos científicos que estuve consultando sobre el cáncer oral, que les va a ayudar mucho a ustedes a poder ampliar y a tener una información más detallada. Carcinoma de seno maxilar, doctora, si nos puede ampliar la pregunta para poder ayudarla. Si estoy en una zona rural y me llega un paciente con posible diagnóstico de osteonecrosis, ¿cuál sería el paso a seguir según en el entorno que se encuentra? Bueno, no, yo diría que depende de la zona rural que estés, en qué ámbito. Hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a una atención en salud. De pronto, si estamos acá en Colombia, ¿cierto? Lo ideal, un paciente con osteoradionecrosis es diferente a un paciente con osteonecrosis, ¿cierto? Porque la osteoradionecrosis ya viene del proceso de radiología, ¿sí? De un proceso donde de pronto hicieron algún tratamiento y le hicieron una terapia de radioterapia, o muchas veces hacen extracciones dentales, someten al paciente a una dosis un poquito alta de radiación y ahí se forma la osteonecrosis. Lo mejor es siempre hacer un manejo interdisciplinario. Si estás en una zona rural, remítelo a la zona, al casco urbano más cerca que tú tengas. Es lo mejor. La cirugía oral, sí. Perdón, doctor. Sí, así mismo, o sea, siempre debemos de, no importa en la parte que estemos, tomar fotos, es importante para que tú puedas compartir esas imágenes de una manera interdisciplinaria y sobre todo llevar al paciente, concientizarlo para que él se haga ese estudio, ya sea en otra ciudad, fuera de,
pero sí hacerlo, porque ya sabemos que esto puede seguir, si la osteonecrosis puede seguir avanzando y en algún momento el paciente tendrá que ir porque tiene que tratarse esa parte, pero sí es importante que hagas el protocolo de diagnóstico para poder diagnosticarlo y en base a eso establecer un plan de tratamiento correcto que conlleve el diagnóstico que arrojaron los diferentes estudios que se hicieron. En ambos la cámara hiperbárica ayudaría. ¿Qué usted cree, doctor? Tiene el micrófono así, cerrado. Sí, es que ahorita me tengo que ir de viaje, entonces me ausenté en la cámara un momento, te disculpen. Pero no, sí, el oxígeno le va a dar mayor, valga la redundancia, oxigenación al tejido. Sin embargo, eso tiene que hacerse después. El primer tratamiento que hay que hacer es tratar el lecho quirúrgico o el lecho necrótico, remover, hacer que el hueso genere nuevamente un tejido para poder ayudarlo con un tejido, con una técnica como el oxígeno hiperbárico. Pero es posible, claro que sí. La parte presencial del curso es en Santo Domingo. Tenemos 3 días y el día presencial será en Santo Domingo, donde estaremos trabajando en el software con sus casos. Pueden ser que sean sus casos o casos que nosotros le vamos a proveer, donde ustedes van a hacer las planificaciones, van a evaluar sus pacientes de forma generalizada y van a estar con un grupo de especialistas que estarán dándole la mano ahí para que ustedes puedan trabajar en la tomografía, se familiaricen con los cortes de tomografía, se familiaricen con el software y que puedan tener la oportunidad de evaluar sus casos. ¿Tendrán alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, de verdad que fue un placer. Este es como dijimos al inicio, este es un tema bastante importante. Ajá, puedes abrir tu micrófono, Najaira Agramonte. Puedes hacer tu pregunta. De verdad que ha sido un placer, ha sido un placer. Bueno, aquí, doctor, tenemos una pregunta más, que sería entonces la última que vamos a recibir para poder cerrar. Tuvo una paciente con un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ha estado en terapia para tratar el cáncer. A nivel de cavidad oral no presenta ninguna alteración visible en mucosa, sin embargo, presentaba movilidad dentaria. Le ordené radiografía panorámica, pero la paciente no quiso hacerla. ¿Cómo podría saber si esa movilidad es por radiación o si puede ser a causa del cáncer? Bueno, realmente la paciente debería de hacerse un estudio por imagen y quizás concientizarla de que si tiene una neoplasia maligna que ha llegado hasta cavidad oral, es a medida que avance será más difícil, es la única forma de saber si está en estructura ósea a través de un estudio por imagen. Así que concientízala, habla con ella y debes de convencerla para que se haga ese estudio por imagen porque, perdón, tenemos antecedentes, un antecedente ya y uno de los signos de neoplasia maligna a nivel radiográfico es la movilidad dentaria. Si la paciente no presenta una enfermedad periodontal, si la paciente vemos la progresión de la lesión, primero un diente, luego el otro diente, también hay otros signos clínicos que debe presentar, puede presentar parestesia, puede presentar sensación de hormigueo de ese lado, o sea que vamos a ver muchas cosas más vamos a hacer una evaluación completa a nivel clínico y sí o sí creo que esa paciente de hecho debería hacer un proceso de radiografías en cada X tiempo para poder tener esa parte vigilada y evaluada.
Muchas gracias, de Sí, verdad doctor. que... Ujú. Sí, no, y también quería comentar que depende, o sea, el linfoma Hodgkin, una neoplasia maligna, pero hay que saber de qué tipo o de dónde pudo surgir el primario, ¿cierto? Para ver qué relación puede tener con cavidad oral. Excelente. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por esta invitación. Quédense en el grupo porque estaremos haciendo otros encuentros con otros temas interesantes a nivel de diagnóstico radiológico bucal y maxilofacial o a nivel de diagnóstico en general en odontología que les puede ayudar. Esta comunidad se va a llamar los odontólogos que se educan. Vamos a ver si le damos organizamos bien ese nombre, pero pueden quedarse en el grupo porque con el paso de los tiempos cambiaremos el nombre para seguir trayendo este tipo de contenido para ustedes. Hemos dedicado mucho tiempo y con mucho amor hemos realizado esta presentación para ustedes y todo este contenido. Muchísimas gracias a ti, doctora, a tu equipo de trabajo, a todas las personas que se unieron, que vean un poquito más de la patología oral y que, bueno, a la orden cualquier cosa. Síganos siempre aquí en las redes y no, espero llegar muy pronto por allá a visitarte en Dominicana. Bueno, vamos a ver qué nos inventamos para tener al doctor por aquí, así que no se vayan del grupo para que ustedes puedan enterarse. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que fue un placer. Nos vemos en un próximo encuentro. Muy buenas noches. Éxitos a todos. Gracias. Igualmente, doctor. Bye bye. Gracias, igual, doctor. Lady Cáceres, si tiene alguna pregunta, te la puedo contestar. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, mi querida, no, no la hay. Solamente un contenido para que pudieran aprender. Excelente, buenas noches. Bueno, si hay alguna pregunta, puedo contestar. Excelente, muchas gracias a todos. Seguimos en contacto y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias a ustedes. Gracias. Yo lo subí todo, mi amor.